En el análisis buscamos hacer el recorrido inverso, volver a animar lo que se volvió un rasgo, transformar en encuentro actual y vivo a aquellos que se estereotipó en las estructuras psíquicas. Muchas gracias. A continuación, nuestro próximo expositor es Matías Marchán. Él es psicólogo, director de la Corporación Casa del Cerro y docente de diversas instituciones. Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa, de esta jornada. Espero constituir un aporte o tener un aporte a partir del trabajo que realizo principalmente con niños, tanto en el contexto de la clínica como en la situación de niños internados. El título de mi trabajo se llama La memoria de tus palabras, un lugar en el cuerpo. La proposición que quisiera trabajar en relación al tema de esta jornada es la siguiente: que existe una íntima conexión entre las palabras, la memoria y el cuerpo. Me parece importante hacer énfasis en que esta relación de palabras, memoria y cuerpo no se da a partir de una dinámica intrapsíquica. No es una operación que tenga lugar en el individuo a solas. En otras palabras, que al pensar en lo psicosomático, que al pensar la relación que tenemos con nuestro cuerpo, el cuerpo, es absolutamente indisociable de la relación que establezco con el otro. En buenas cuentas, que la economía psicosomática, las diversas manifestaciones que tienen lugar en el cuerpo, son la memoria de una comunicación por momentos imposible. Que la manifestación corporal de un seguimiento, de una comunicación o un diálogo que no tuvo lugar en la relación y por ello encontraron refugio las palabras no dichas en espera por ser pronunciadas en el cuerpo. La psicosomática es entonces una inscripción en el cuerpo de palabras que, en su destino, estaban dirigidas a otro. El sufrimiento alojado en el cuerpo es la manifestación de un dolor por una comunicación impedida. Tanto en la angustia como en la dermatitis, tanto en la enfermedad respiratoria como en la enuresis, por mencionar solo algunas afecciones. Habitualmente al psicosomático se lo trata individualmente y se le señala, incluso a veces, muy equivocadamente, como alguien que tiene una relación anormal consigo mismo. Se lo impulsa a buscar en su historia, en su biografía, los rasgos de una relación con un deseo insatisfecho y con ello suma a su padecer corporal la culpa por no tener la valentía de decir su propio deseo. En los casos más extremos se dice de él que es alguien que, al final de cuentas, no quiere hacer frente a los deseos de muerte. Propongo, por contrapartida, que los síntomas en el cuerpo son diálogos impedidos, palabras prisioneras en el cuerpo porque no tienen un destinatario que las acoja, porque quedaron impedidas de su libre circulación. En su tránsito, las palabras se quedaron prisioneras de un cuerpo que no pudo encontrar a otro que las pudiera decir, que les pudiera dar una inscripción psíquica en su propio cuerpo. Si fuéramos capaces de apreciar la manera en que ellos se vinculan y mantienen su relación, cuerpo, palabra y memoria, podríamos avanzar en la comprensión de algunos fenómenos psicosomáticos, particularmente lo que se puede presentar desde la infancia, que es el ámbito en el que puedo dar algunas observaciones a partir de mi trabajo en la clínica como niño internado. Ahora bien, la primera objeción que se puede plantear a lo afirmado anteriormente, esto es, de que la manifestación somática es una palabra impedida, es que esto sería, en otros términos, el mismo mecanismo que el de la represión, en donde el síntoma sería un símbolo de un deseo que ha sido reprimido. Es claro que en la psicosomática parecen jugarse otros elementos que exclusivamente la represión, dado que los síntomas somáticos parecen particularmente insensibles a la mera interpretación verbal. Ni la interpretación, ni la liberación del afecto por medio de las palabras parece tener una relación directa con la cura.
Entonces, el desafío que se nos plantea aquí es poder hacer una diferencia conceptual y técnica que permita el abordaje del fenómeno psicosomático. En mi caso, espero dejarme conducir por la experiencia que he tenido en el trabajo con niños. Es difícil plantear la diferencia entre el síntoma psicosomático y el neurótico, sin embargo, me parece que la psicosomática es el cuerpo el que habla, mientras que la neurosis se trata de una imposibilidad, de un deseo entrabado. Pienso que los síntomas alojados en el cuerpo no dicen la muerte, ni son simbólicos de un deseo que no se puede enunciar, tampoco de un episodio de la vida que no puede ser integrado al presente. Pienso que en este caso, la psicosomática, se trata de una palabra que se quedó entrabada en el cuerpo propio porque no tuvo a otro cuerpo que la recibiera. Que la palabra perdió la posibilidad de su libre circulación y buscó y encontró al ojo como un quiste en una parte del cuerpo propio. Mientras que los síntomas neuróticos se trata de deseos imposibles, frustrados, irreconocibles, en la psicosomática se trata de un diálogo, de una comunicación inadmisible entre el niño y sus padres, de recuerdos que, al no tener espacio psíquico en el otro, busca un lugar en el cuerpo propio. Es decir, que el cuerpo propio actúa como el continente memorizante de un diálogo obstruido. He escuchado que la psicosomática es aquella forma en que en el terreno del cuerpo se despliega una lucha interna, una especie de guerra civil en donde la elección se da sobre el territorio propio, diremos aquí cuerpo propio. Pienso que a esta afirmación le falta la idea de diálogo, es decir, que la guerra interna es el resultado de una comunicación prohibida, de una mentira entre el sujeto y los otros, donde el precio se paga en la soledad del cuerpo. ¿Por qué el síntoma psicosomático es tan resistente a la interpretación simbólica? ¿Por qué ella, la interpretación, no libera lo no dicho como afecto y palabra? Dicho de otra manera, ¿por qué habitualmente la interpretación no produce nuevas asociaciones? ¿Por qué el vínculo entre historia y actualidad no consigue el deshacimiento del síntoma? Pienso que el trabajo con los síntomas alojados no pasa por la interpretación del pasado reprimido exclusivamente. Creo que los síntomas que tienen por morada el cuerpo, que irrumpen en el funcionamiento de los órganos, requieren, en primer orden de cosas, encontrar el valor y el sentido de lo que quieren comunicar, de lo eternamente no dicho a alguien. El cuerpo que duele solicita la mirada, el examen físico, la manipulación, la inoculación, finalmente la caricia, que no es otra manera de dar cuenta del deseo de comunicar a otro lo que no se ha podido decir. Un dolor profundo, una separación, una pérdida, una violencia inasimilable o un silencio mantenido por años. De modo que no es tan simple afirmar que el síntoma alojado en el cuerpo es, finalmente, un deseo de muerte, expresión máxima de un tumor canceroso, pues antes que eso, mucho antes fue originariamente el deseo de decir, de elaborar algo en la relación con otro. Solo cuando la enfermedad se halla muy avanzada, la muerte sustituye lo que originariamente fue diálogo, fue comunicación con otro. Pensémoslo en los casos de dermatitis atópica a los bebés de menos de un año. Esta afección es muy común a edades tempranas y probablemente aún más frecuente en niños que viven internos en hogares. El tratamiento más eficaz en estos casos ha resultado una labor relativamente fácil de ejecutar y superar: hablar y tocar el cuerpo del bebé. La directora de un hogar en la que yo trabajaba me escribió de esta manera su experiencia con la dermatitis de los niños que tenía bajo su cuidado. La cito a ella: en algún momento tuvimos un par de niños con dermatitis atópica. Yo llegué a consultarle al decano de la Facultad de Medicina de la PUC, que hasta me regaló los remedios. La dermatitis no pasó. Nos sugeriste amarrarnos las guaguas al cuerpo y pasar la mayor cantidad de tiempo posible en contacto con ella. Casa Catalina contaba en ese momento con un equipo dispuesto y al que le hacía sentido. La dermatitis, según ella, cesaron la semana siguiente. Yo no creo que la situación haya sido así de simple. Sin embargo, este pequeño fragmento de experiencia me hizo pensar lo siguiente: los niños de un hogar no solo son acunados, acariciados, menos frecuentemente que un niño que vive con su madre o padres, también experimentan una condición en sí misma compleja
como es la discontinuidad de los cuidados. Un bebé no se compara con el resto, pero sí puede resentir el cambio en los cuidados y la carencia en determinados momentos. La dermatitis en estos casos no puede ser tratada por medio de interpretaciones verbales. Sin embargo, lo que se le dice al niño mientras se lo toca, se lo acaricia o mientras se le pasa la crema por la piel no puede ser indiferente. Es quizás el primer contacto de la piel con las palabras, y cuando estas faltan, las palabras, la piel enrojece, pica, molesta, duele. La palabra atrapada en la piel puede ser considerada como el enrojecimiento de la rabia no dicha. Es habitual escuchar la experiencia de aquellos que cuando sienten mucha rabia y no la pueden decir, la resientan como una picazón. Cuando faltan las ideas se rasca la cabeza. El enojo produce el enrojecimiento de la piel o manchas en la piel. De este modo el cuerpo se hace presente. Aparece porque tiene palabras que no puede comunicar y su efecto sobre la piel solo puede ceder si aquellas palabras pueden tener su alojo en otro. La piel entra en contacto con las palabras y es uno de los primeros órganos en comunicar aquellos que no tienen lugar en la lengua. Así, las palabras acarician, los cuidados acarician y la picazón parece ceder. Es esa la impresión que hemos tenido en el trabajo con niños pequeños. La picazón disminuye no cuando simplemente enunciada la palabra, sino cuando éstas se inscriben en el psiquismo de otro y pueden así seguir circulando. Los cólicos del primer trimestre quizás nos sirven para reforzar la idea que las palabras toman posesión del cuerpo. Es tan común apreciar que una música, otra voz, nuevas palabras, calman tanto más rápidamente al bebé que el alimento o el medicamento. Ni siquiera sirven los consejos de otro, sino simplemente una nueva palabra a un niño que parece no poder tragar el alimento recién incorporado. Por las tardes esta molestia, el cólico, ¿no?, se tiende a agudizar a una hora en que el cansancio y el silencio predominan. El cólico es un dolor abdominal que hace llorar al niño intensamente y que muchas veces palabras musicales, palabras digeribles, ayudan a disminuir un dolor enclavado en el estómago. No es simplemente un problema de hipermotilidad de los intestinos, como lo explicaría antaño en Spitz. Sostengo que tiene relación con palabras que no pueden ser recibidas por el niño y ocupan un lugar doloroso en el estómago. El niño se intenta liberar de ellas con la boca abierta, con el estirar y doblar sus piernas. Es un espacio en donde la angustia de los adultos vuelve a las palabras escasas, sin la música ni el tono para hacer digeridas las ansiedades primitivas. Así, las palabras ingresan al cuerpo, primero por la piel, luego por la boca y estómago. Van tomando por patria un cuerpo en vías de constitución. El nudo en la garganta es expresión de esa palabra de pena, el dolor que está a medio camino entre la ingestión y la expulsión, entre tragar y vomitar. Al tragar se transforma esa palabra en llanto. Expulsar es un intento por evitar entrar en contacto con un dolor profundo. El nudo en la garganta es la materialidad misma de la palabra en el cuerpo. Es palabra no dicha, pero a punto de salir. Creo que se puede afirmar que las palabras, desde su origen, toman posesión del cuerpo, como si las palabras quisieran adueñarse de este nuevo territorio y asumir una independencia frente al mismo. Sin embargo, encontramos señas de la resistencia del cuerpo a esta toma de terreno, a este verdadero asalto sobre un territorio que parecía disponible porque su dueño parecía no estar presente. Podríamos afirmar que el cuerpo se resiste a la intrusión del lenguaje y quiere mostrar inútilmente que él, el cuerpo, es el amo de la palabra. Las palabras y el cuerpo inician una lucha cuya consecuencia es que las palabras pueden quedar atoradas en él. El cuerpo tiene un saber sobre el valor de las palabras y por ello quiere retener algunas. De esta manera se adquiere la sensación que las palabras se han quedado atragantadas, prisioneras, a medio camino, a punto de confundirse con el aire y salir del cuerpo. No pueden salir del cuerpo porque sienten su resistencia. Cuando las palabras son tomadas prisioneras por el cuerpo, entonces éste se pone a hablar y sus movimientos, sus inhibiciones, su torpeza, sus síntomas, su piel,
su mirada, son el lenguaje que solo puede ser liberado cuando el cuerpo renuncia a la posesión de las palabras. Un cuerpo que se adueña de las palabras para tenerlas para sí, suele enfermarse hasta el día en que se les permite escapar en la boca de otros. Prisioneras del cuerpo, los ojos son el intento de salida. Las palabras, al ver que los caminos quedan cerrados, para confundirse con el aliento, se avuelpan en los ojos, solicitando ser dichas y escuchadas. En la mirada se hallan agolpadas las palabras que quieren ser vistas, quieren tener que ver, es decir, quieren relacionarse con otras. Es al mismo tiempo la esperanza que aún existen palabras para poder aminorar el sufrimiento, mientras luchan por librarse del cuerpo y los residuos que quedan de esta lucha, la angustia, la opresión, el tiempo. Las palabras se adueñan a tal punto del cuerpo que tendemos a olvidarlo, que pasa desapercibido, pero esto solo puede darse en el caso que las palabras pueden circular libremente por él. Cuando esto no es así, estamos obligados a tomar conciencia de sensaciones de las que las palabras no habían privado por mucho tiempo. De este modo, las palabras solo tienen lugar cuando pueden estar, habitar, alojar, albergar temporalmente en la boca de otros. La memoria de tus palabras, título de mi presentación, es la forma en que quisiera expresar que las palabras tienen por soporte la memoria del cuerpo de otro. Es así como dejamos huella en el otro. La memoria de tus palabras están en mi cuerpo por años. Mi cuerpo las alberga y permite el gesto de recordar cuando se está en contacto con la historia, con tu historia. En ocasiones, cuando esta búsqueda no tiene lugar en el cuerpo, las palabras prisioneras, no recordadas, como locas quieren salir o bien son atrapadas con un dolor corporal incomprensible. Dicho de otro modo, guardar silencio significa aquí el cáncer de la lengua. Impedir el tránsito de las palabras por los cuerpos es el riesgo que éstas comiencen a reproducirse desmesuradamente, que en un intento de vida o de comunicación alcanzan la muerte. Las memorias de las palabras están en el cuerpo del otro, así la técnica sugerida aquí tiene que ver con encontrar las palabras prohibidas y enunciarlas al cuerpo de otro. Así la interpretación podría tener el efecto buscado. Esto, cabe decirlo, es una apuesta o una propuesta para pensar en la intervención en este campo. Por lo demás, es lo que habitualmente ocurre cuando enferma, es decir, es marcado, es puesto el ejercicio de un aula. Solo bastaría añadir a quién está dirigido y si éste puede tomarlas, elaborarlas o metabolizarlas y lanzarlas a una nueva circulación. No se requiere la presencia viva del otro, puede ser usada la transferencia de lugares como una forma de dirigir esa palabra viva al cuerpo de otro. De ahí el riesgo de nuestra profesión, almacenar palabras de otros en el cuerpo. En síntesis, el trabajo propuesto aquí intenta poner en juego la relación entre memoria, cuerpo y palabra en el trabajo con niños, sobre todo los más pequeños, en donde la vía somática y la psíquica aún se encuentra confundida o íntimamente unida. Se ha querido elaborar en este ensayo la modalidad en que el cuerpo es expresión de un sufrimiento que se sitúa en relación a lo no dicho, y eso probablemente tiene relación con separaciones y rupturas precoces. Pensar la psicosomática e intentar pensar el malestar en el cuerpo del niño a partir de las relaciones que éste entreteje con las palabras y memorias de otros. Es por esto que puedo decir ahora, para terminar, que la memoria de tus palabras tienen un lugar en el cuerpo. Así, mi cuerpo es historia y tu memoria mi cuerpo. Muchas gracias. Gracias, Matías. A continuación, Andrés Rojas, psicólogo de la Universidad Católica, candidato a magíster de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien también es psicólogo de la Unidad Psicosomática Psicoanalítica de la Universidad de Chile. Gracias. Hola. ¿Me escucha? Hola, ahí sí. Hola, buenos días. Yo voy a presentar un trabajo que
quiero marcar y señalar desde el comienzo, ha sido el fruto de un trabajo colectivo de la unidad. Yo más que nada voy a ser portavoz en ese sentido de un trabajo que ya ha sido, que ha durado a lo largo de un año, donde se ha investigado la obra freudiana en la búsqueda de no simplemente aclarar el concepto de afecto, sino que problematizarlo en la búsqueda de generar propuestas para clínicas de lo psicosomático. En ese sentido, en ese marco se instala este trabajo. Recuperando el estatuto histórico del afecto freudiano. Para esta presentación queremos centrarnos en el concepto de afecto en la obra de Freud y en algunas formas en que esta noción aparece y adquiere rendimiento. Empleamos esta palabra, rendimiento, porque el afecto opera frecuentemente sin una definición precisa en su obra. Esto exige que su estudio deba hacerse de manera inferencial, desde el uso específico que Freud le otorga en cada uno de sus textos, y no de ideas dilucidadas a priori. Un ejemplo clásico en que el afecto freudiano surge de otras ideas de su época, mientras que al mismo tiempo las desborda y las otorga mayor profundidad, es el tratamiento que hace Darwin sobre la expresión emocional. Para Darwin esta consistía en operaciones filogenéticas, provistas de sentido y acordes a un fin. El miedo, el amor y otros aspectos de nuestro cotidiano estarían ligados a la historia evolutiva de la especie en su lucha por sobrevivir. Ya aun cuando la carga filogenética sí juega un rol en la afectividad para Freud, esta aproximación tiende a minimizar el peso de la historia individual a la hora de explicar el padecimiento afectivo. Por otro lado, y para agregar otra dificultad más al estudio del afecto en Freud, dentro de su misma obra, este es transformado constantemente por otros conceptos en la medida que se vuelve operativo con ellos. Con esto queremos decir que su fundamento conceptual es permeable al lugar específico en que emerge, sin que por ello su rol se vuelva secundario o residual. Esto le da al afecto una complejidad teórica difícil de resolver, pues por mucho que se vaya cambiando conforme al desarrollo de la teoría, sigue ocupando un lugar privilegiado. Es por todo lo anterior que resolver su definición no es algo que haremos acá. Lo que nos interesa antes que nada es levantar problemas que puedan ayudarnos más tarde a repensar su operatividad, no solo en la teoría, sino que también en nuestra práctica clínica. En una palabra, y para resumir lo dicho hasta ahora, el afecto es un concepto esquivo y abierto a la especulación en los albores del psicoanálisis. Muda, se desplaza y padece